Ok, buenas noches. Mi nombre es Arturo Rengel y el día de hoy voy a realizar una obra de exposición sobre la teoría de costos, de ingresos y de beneficios. Primero que todo, el objetivo principal y universal de casi toda empresa es maximizar su beneficio económico. Y para esto necesitamos conocer cada uno de estos componentes y cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Primero que todo, nos enfocaremos en los costos. Tenemos, por ejemplo, en el corto plazo, los costos de producción, que este, tenemos los costos de tres categorías principales, como pueden ser los costos fijos, que como su nombre lo indica, son los que no cambian sin importar la cantidad de unidades producidas de un producto en específico. Por ejemplo, un costo fijo es el alquiler de un local comercial. Luego tenemos los costos variables, que son aquellos que sí dependen directamente de la producción, ya que si se quiere producir más unidades de un producto, se necesita más materia prima, más horas de trabajo y más energía, y esos costos aumentan a medida que aumenta la producción. Y finalmente se tiene el costo total, que es simplemente la suma de ellos dos, de los costos fijos y de los costos variables. Por otro lado, tenemos que para realizar un análisis más profundo, no solo nos sirve el costo total, sino que se necesita saber también el costo por unidad. Entonces, para eso es donde se necesita realizar un análisis con gráficos y es donde los gráficos se vuelven los mejores aliados para nosotros. Tenemos como por ejemplo acá el siguiente gráfico que son las curvas de costos de una empresa típica, son las curvas más comunes. Aquí podemos definir las siguientes. La primera es la del costo marginal, que es la línea roja, esta que está por aquí, que muestra el costo adicional de producir una unidad más de un producto. Esta curva primero disminuye y luego aumenta, cruzando las otras curvas en sus puntos más bajos. Luego tenemos la curva del costo variable promedio, que es la línea azul. Bueno, hay varias líneas azules. Y esta curva representa el costo de los insumos que son variables, como por ejemplo la mano de obra, los materiales, y esta curva tiene forma de U. Luego tenemos la curva del costo total promedio, que es el costo de cada unidad producida, que es esta que está identificada como CTP, costo total promedio. Y tenemos por último la del costo fijo promedio, que es la curva que está más baja. Y esta curva siempre baja a medida que se produce más unidades de un producto, ya que el costo fijo se divide entre más unidades y pues eh, se divide mucho más el costo fijo y baja la cantidad de dinero que esto implica. Luego tenemos la segunda gráfica que nos muestra las siguientes. La del costo marginal, que es la roja, esta es una recta, una línea recta. Igualmente es el resultado de producir una unidad más. Luego tenemos la del costo variable promedio, la del costo total promedio y la del costo fijo promedio. Serían el mismo tipo de curvas, pero representadas gráficamente de otra manera. Y por último, tenemos la siguiente gráfica que nos indica el costo tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo son las tres curvas azules em, que están eh, ubicadas en la parte superior del gráfico y para estas son el costo total promedio para diferentes tamaños de fábricas. Una fábrica pequeña, una fábrica mediana y una fábrica grande. Cada una representa el costo por unidad para un tamaño de planta específico, donde los costos fijos no cambian. Tienen forma de U porque la eficiencia aumenta al principio y luego disminuye. Y después tenemos la curva de costo total promedio a largo plazo, que es la curva roja en la parte inferior del gráfico,
que esta nos muestra el costo por unidad cuando la empresa puede ajustar todos sus factores de producción, incluido el tamaño de la fábrica, y esta curva se forma al envolver o tocar la parte inferior de todas las posibles curvas de costos totales a corto plazo. Continuamos con los siguientes temas. Podemos mencionar también, además de los costos, tenemos, por ejemplo, los ingresos, que los ingresos nos indican básicamente el ingreso total es muy sencillo, es la multiplicación del precio de venta de un producto por la cantidad de unidades que vendemos de dicho producto. Y tenemos, por ejemplo, el ingreso marginal, que es el que se obtiene, igualmente en el caso de los costos marginales, el ingreso marginal se obtiene al vender una unidad adicional. Y en un mercado de competencia perfecta, donde la empresa es tan pequeña que no puede influir el precio en el mercado, el ingreso por vender una unidad más es simplemente el precio de ese producto. Por lo tanto, en este caso, el ingreso marginal es igual al precio. Tenemos también otro aspecto muy importante, que es el beneficio económico y el beneficio contable. El beneficio contable es el que todos conocemos, el ingreso total menos los costos que implican una salida de dinero, como por ejemplo salario, facturas, materias primas. Y es la utilidad que aparece en los libros de contabilidad. Pero el beneficio económico es más exigente que eso. El beneficio económico no resta solo esos costos explícitos, sino que también los costos implícitos, o como son conocidos, costos de oportunidad. ¿Qué es eso? Es como el valor de la mejor alternativa que sacrificamos en un negocio. Vamos a entenderlo como un ejemplo. Por ejemplo, el salario que el dueño de la empresa pudiera estar ganando, o podría estar ganando, mejor dicho, si trabajara para otra persona, o los intereses que su capital invertido pudieran generar en otro negocio. La diferencia aquí entre estos dos factores es clave, ya que una empresa puede tener ganancias contables, pero si su beneficio económico es negativo, significaría que sus recursos estarían generando más valor en otro lugar. Es muy importante tener esto en cuenta. Y bueno, finalmente, como decimos, la regla de oro para toda empresa es maximizar las ganancias al vender un producto. Y bueno, esta maximización de ganancias o beneficios tenemos que preguntarnos, ¿cómo sabe la empresa cuánto producir para maximizar su beneficio? Y la respuesta está en el análisis marginal. En este análisis marginal, la empresa debe hacerse esa pregunta. Para cada unidad que produce, le conviene producir esa unidad adicional. Si el ingreso que le trae la unidad adicional producida es mayor que el costo de producirla, la respuesta es sí, deberían producir esa unidad adicional. Y por otro lado, si el ingreso de esa unidad es menor que su costo, la respuesta es no, ya que producir esa unidad le haría perder dinero a la empresa. Esto nos lleva a la regla de oro, que nos dice que la producción que maximiza el beneficio es aquella donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En ese punto ya no podemos obtener más beneficio produciendo una unidad extra. Y bueno, como lo vimos en una competencia perfecta, la regla se simplifica a producir hasta que el precio sea igual al costo marginal. Así que, pues eso sería básicamente todo por el día de hoy. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad.